Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. Hoy se cumplen 200 años de la entrada del ejército trigarante a México y ya hay un espectáculo, una representación en el Zócalo capitalino. En un instante iremos ahí con mi compañero Javier Quiles. Se inauguró también la exposición La Grandeza de México. Le comento en más información que el día de hoy el gobierno de la República condecoró a Roberto Ricardi. Él es el comandante de los Carabineros para la tutela de los bienes culturales. Es un hombre, es un militar, es un hombre, es un carabinero, pero al mismo tiempo es un hombre de letras, ha publicado varios libros, hoy ha sido reconocido por el gobierno de México. Proponen 5 senadores formar un nuevo grupo parlamentario, son el senador Madero, el senador Martínez, la senadora de la Sierra, el senador Álvarez y Casa y la senadora León, o sea, de distintos grupos. Madero era el PAN, Martínez de Morena, 2 del PT y el Independiente. El presidente propone crear a partir de la Guardia Nacional un nuevo cuerpo que se dedique a la custodia del patrimonio cultural de este país. La jefa de gobierno sale al paso de las acusaciones de haber recibido indebidamente una beca a su hija. Dice que está completamente orgullosa de ella y que ella recibió en 2016 la beca. Además ironizó en el momento en que el gobierno de Peña Nieto la espiaba con Pegasus. Yo digo que es momento de efectivamente darle la razón a la jefa de gobierno y decir que es inadmisible que se metan con su hija, que tiene una trayectoria y que, pues por supuesto, tiene derecho, como todos los mexicanos, a optar por los recursos de CONACYT. Sería bueno, digo yo, que ella misma dijera que el CONACYT que dirigió Cabrero le dio esa beca y que, por tanto, el que acusa ahora, en este caso, Gertz Manero, con el apoyo del presidente, a ese CONACYT del 2016 daba becas, entre otros, a la hija de Claudia Sheinbaum, a la cual el propio gobierno espiaba. Con lo cual, quiere decir que CONACYT, por lo menos para ese caso, tenía parámetros diferentes. Lo digo por si también se quiere reconocer esa parte. Le comento en más información que llegaron 900,000 dosis de la vacuna Sputnik. La rusa, la Suprema Corte de Justicia, por cierto, su presidente tiene ya TikTok, échele un vistazo, determina que el titular del IFT puede nombrar y quitar a altos funcionarios. Confirma la Fiscalía de Sonora la identificación de varios yaquis desaparecidos. En más información, retiran el antimonumento de Colón. Se ve que el gobierno de la capital le gusta la resistencia de hace 500 años, no la resistencia de las mujeres de los últimos 2 años. El Papa manda una carta con motivo de los 200 años. En un momento más la comentaremos con Óscar Aguilar. Emite Banco de México monedas de 20 y 10 pesos para las conmemoraciones. Dictan prisión a la diputada de Morena, Cadena, la diputada de Puebla, por Morena, por el arsenal que tenía. Hoy 226 muertos por COVID. El número total son 275,676 compatriotas fallecidos. Dice Coneval que Aprende en Casa carece de indicadores de resultados. Biden recibe la 3ª dosis de la vacuna y bueno, pues a partir de hoy a los mayores de 65 años se les aplicará en los Estados Unidos. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos en un instante con toda la información. Muchas gracias por su compañía. Recuerde que hoy todos debemos efectivamente recordar la historia, estudiarla, leerla y profundizar en ella. 200 años de la entrada del ejército trigarante a la capital de la República. Regreso. Bueno, seguimos con la información. Estábamos en plática con Grecia Alvarado, coordinadora de Social Listening de Prometeo, y bueno, pues nos cortó efectivamente cuando me ibas a platicar, Grecia, cómo se ha movido el tema del tuit de el señor Aldo Aldrete, que el presidente, que no sé quién es, pero un tuit lleno de majaderías, que el presidente pues dispuso leer en la mañanera. Grecia, buenas noches nuevamente. Hola, buenas noches. Pues sí, justamente nos quedamos en este tuit, que como había mencionado antes, pues dio un pequeño pico a la conversación, bueno, un pico bastante grande a la conversación, y es cuando aquí el tema de todos los científicos
se va a la parte más social. A lo que me refiero es que baja de este círculo rojo que había mencionado antes, en el que estaba la conversación, que era una cuestión más informativa, y baja al conocimiento ciudadano, y que influencers y usuarios en Twitter y en Facebook empezaran a hablar de este tema. Y pues justamente este tuit, que supuestamente es un científico involucrado en el caso de la FGR y que habría insultado al presidente, que exactamente, justamente después otros usuarios empezaron a decir, oigan, pero es que ni siquiera es científico, ni siquiera existe, ¿no? Entonces empezaron como a decir qué está pasando, y pues de aquí se dividió la conversación entre quienes defendieron la postura del gobierno y estas acciones en contra de la corrupción, que lo que dicen estos usuarios es que no se están yendo contra la comunidad científica, sino en contra de cualquier corrupción en cualquier nivel. Y por otro lado, quienes comenzaron a criticar al presidente, especialmente por exponer a nivel nacional el nombre y usuario de un ciudadano, ¿no? Ya después, si fue parte de la de esta investigación y parte de los científicos, pues es una cosa, ¿no? Pero los usuarios empezaron a sentirse muy molestos por esto y lo dieron a conocer. Y derivado de todo este caso, el día de hoy se posicionó como trending topic Mariana Imaz Sheinbaum, hija de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues supuestamente habría recibido más de $1 millón del CONACYT bajo conceptos de subsidios para capacitación y becas. Y este tema acumuló más de 4,000 menciones directas y más de 41,000 RTs. ¿Y qué nos quiere decir esto? Cuando pasa esto, que tenemos un volumen menor de menciones directas, pero uno muchísimo más grande de RTs, quiere decir dos cosas: que realmente generó mucho interés y que también hubo participación de cuentas bot, que esto sí lo logramos identificar en un rápido análisis. Y fueron cuentas bot que son detractoras, que se dedican simplemente a replicar información en contra de la 4T y de la jefa de gobierno. Y bueno, la jefa de gobierno ya salió a desmentir esta información. De hecho, estas como lo que está circulando ahorita en redes es justamente estas declaraciones de la jefa de gobierno, y donde especificó que obtuvo por méritos propios la beca del CONACYT para poder estudiar un doctorado en el extranjero. Y lo que destaca de estas declaraciones en redes es que no hubo influyentismo y que ella apoya la educación pública con diversas becas para niños y jóvenes. De hecho, pues fue la misma jefa de gobierno que mencionó en el caso de los científicos que acusarlos de delincuencia organizada pues le parecía un exceso. Un exceso. Oye, al presidente, ¿cómo le fue con la lectura del tuit ese? O sea, ¿el balance que tú tendrías fue positivo o negativo? Entiendo que a Claudia Sheinbaum no le va mal, ¿no? Con el balance que hoy me relatas, ¿crees? Correcto, no le va mal. Al presidente sí les generó negativos. De hecho, en este amlómetro digital, que es como el seguimiento semanal que hacemos de la reputación del presidente, pues subió 5 puntos porcentuales el sentimiento negativo. Sí fue mayor por este tema, o sea, sí subió por este tema en su mayoría, pero también vienen otros temas que se estuvieron hablando durante la semana, ¿no? Como la torre de control de Santa Lucía, que tendría una inclinación, sí. Y por estar arrastrando toda esta parte de la CELAC y la invitación a Maduro y Miguel Díaz-Canel. Oye, ¿Miguel Díaz-Canel te dio positivo o no en el tratamiento de redes? No, le dio negativo. Mira. Muy interesante, Grecia, pues agradecido contigo como siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues por supuesto agradecemos mucho a Grecia Alvarado, coordinadora de Social Listening de Prometeo, que haya compartido con nosotros estas reflexiones. Ahí está el comportamiento del tuit. Por cierto, vamos a presentarle en un momento más, les pido que lo preparemos, el momento en el cual la jefa de gobierno hizo el llamado a, explica el tema de su hija. Ya escuchó usted mi opinión, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, no se deben meter con las hijas, en este caso por efectos de su opción por una beca, y ella lo hizo en un gobierno anterior, por tanto no se puede alegar efectivamente en este caso favoritismo, pero bueno, debería efectivamente también salir y decir, ¿no? Ese CONACYT al que ahora acusan de todas esas cosas, pues era un CONACYT que actuaba y que apoyaba
a gente sin mirar su ideología. Y lo segundo es que dice la jefa de gobierno, y tiene al secretario de Movilidad atrás, que ella se cola para su licencia. No, pues en teoría ya no hay cola para la licencia porque su secretario, muy eficiente, ha hecho que sea pues de manera digital. Entonces lo ideal es que su gobierno nos ayudara a que no hubiese colas, así en general, para todo, ¿no? Y ojalá algún día no tengamos colas. Dice que hace colas para el pasaporte. Ahí sí me imagino que será difícil que le pida a Marcelo Ebrard, oye, ¿me ayudas con una cita para evitar problemas con este asunto? Pero bueno, lo ideal sería que en este país nadie hiciera colas, doctora, y que todo quedara efectivamente, todos los trámites se pudieran hacer con cita. Javier Giles, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Te saludo desde la plancha del Zócalo capitalino, en donde en unos minutos va a empezar esta representación del 200 aniversario de la consumación de la independencia de nuestro país. Va a ser un evento sin duda muy alegórico, muy alegre, muy vistoso, muy iluminado. Es un espectáculo que contrató la Secretaría de la Defensa Nacional con la empresa Digital Multimedia, cuyo costo pues casi llega a los 35 millones de pesos. Por eso que se haya pues brindado esta parte de la Ciudad de México para pues dar paso a este espectáculo en donde habrá representación de varios pasajes de la historia. Pero no hay gente, país. No hay gente en la... No, público no hay, definitivamente público no hay, se avisó con tiempo, solamente hay invitados especiales, la mayoría de ellos de las Fuerzas Armadas, familiares y también integrantes de las Fuerzas Armadas, y personal del cuerpo diplomático, del cuerpo consular acreditado en México y parte del gabinete. Ellos son los principales invitados que han pues ocupado. Pero ya están hablando ya están hablando los invitados especiales, ¿no? Veo una señora ya en la transmisión directa. ¿Nos puedes conectar directamente para que escuchemos qué está ocurriendo? Desde luego, es la ministra de Cultura de Francia quien está haciendo uso del micrófono, pero lo está haciendo en francés, por lo que bueno, pues no se puede comprender. En lengua francesa lo hace. Apenas está realizando las vivas en español y bueno, acaba de concluir su participación. A ver, escuchemos. Bueno, creo que estamos escuchando los aplausos. Y bueno, pues sigue efectivamente, el presidente ha subido un par de fotos en donde aparece efectivamente con cónsules y diplomáticos. Gracias por el reporte. Y bueno, pues seguimos con la información y el análisis. Yo le doy la más cordial bienvenida a la doctora Sara Sefcovic. Ella es historiadora e investigadora de la UNAM, articulista del Universal. Sara, bienvenida. Es un gusto, Leonardo. Ya sabes que con mucho cariño siempre estoy contigo y te lo agradezco. Eres un encanto. Oye, dos cosas te quería preguntar. Primero, el tema de qué hacemos con las primeras damas. Tú has escrito sobre el particular y bueno, pues ahora, pues desde el viernes para acá, el presidente está muy ofendido porque efectivamente criticaron a su mujer, lo puedo entender, pero bueno, al mismo tiempo recuerdo que otras primeras damas las han hecho polvo. ¿Qué hacemos con ellas, Sara? Bueno, para empezar, como tú dices, es una vieja tradición hacer polvo a las señoras, hagan lo que hagan, digan lo que digan o no hagan lo que no hagan. La señora Beatriz no se ha portado como, digamos, tradicionalmente se portan las primeras damas, siempre ha dicho que ella no es eso, sin embargo, pues interviene periódicamente cuando le dicen algo a su esposo que a ella no le gusta, ahorita se enojó con Vargas Llosa y así. Pero pues ese es el sistema, esa es nuestra vida, no creo que tenga la menor importancia ninguna de estas discusiones. No sé si realmente la insultaron o no, algunos dicen que sí, otros dicen que es completamente fake. No importa, lo importante aquí es que en términos del papel público de la primera dama, ella no lo está cumpliendo y pues todo lo demás ya no tiene que ver con eso y por lo tanto, por lo menos en lo que es mi caso, pues no tengo nada que analizarle porque solamente me interesa su papel público. Ya. Oye, ¿y su papel público qué te parece hoy? El evento que está teniendo lugar, en principio, pues es el coordinado por ella, era el elemento estelar de la comisión que ella preside y era pues llegar a los 200 años con una reconciliación y una relectura de nuestro pasado. ¿Te parece que se han conseguido los objetivos, Sara? Relectura sí, porque están reinventando bastante el pasado.
Reconciliación, esa es otra palabra que no estoy muy segura que funcione, Leonardo, porque no hay tales, todo el tiempo es una reconstrucción de un pasado. Algunos historiadores no están de acuerdo con lo que reconstruyen y otros pues no han dicho mayormente que lo apoyen, pero es completamente una reconstrucción de cómo debemos leer nuestra historia, o la creación de una nueva historia oficial, pero que no tiene nada de conciliatoria, por lo menos para el México que somos hoy. Ya. Oye, por otro lado, quería recoger tu opinión sobre la forma en que efectivamente pues se ha procedido en contra de científicos y la forma en que la narrativa oficial ha catalogado o ha ubicado el trabajo de los científicos en la división social del trabajo. Sara. Así es, mira, esto es importante verlo, yo creo, desde un punto de vista sociológico, cultural, porque están interactuando dos rasgos de la cultura mexicana. El primero es que tener un cargo o un puesto siempre ha significado en México, y me imagino que en otros lugares también, tener grandes beneficios. De otra manera la gente pues no aceptaría ese tipo de cargos, ¿no? Y no solo tenerlos, presumirlos, como dice Lipovetsky, que es el método de hoy. Así funciona la cultura mexicana y hasta hoy siempre nos ha parecido muy normal. Pero el segundo rasgo es que quienes no tienen esas cosas ni acceso a ellas, pues las desean tener y envidian a los que las tienen. Varios estudiosos de la violencia dicen que justamente su origen está en ese deseo. Llega un líder como Andrés Manuel López Obrador, recoge el modo de pensar de quienes están enojados y los enfrenta a quienes tienen acceso a los beneficios para conseguir probablemente alguna cosa que a él le interesa. Lo primero pues que le interesa es si tú no has conseguido todo esto que yo te prometí, pues te voy a poner un chivo expiatorio, como diría René Girard, del gran estudioso de la violencia. Y el problema de todo esto es que se empieza a crear esa tierra fértil en la que empiezan a crecer y a crecer y a crecer no solo las acusaciones, sino las cantidades de dinero. O sea, para una gente pues que no dispone de recursos y le dicen que alguien gastó 10,000 pesos en un viaje, puede significar muchísimo más de lo que realmente eso es. Pero y esas cantidades se dejan crecer y crecer y crecer en la fantasía de quienes la escuchan y también en las noticias, porque en este caso concreto de CONACYT empezamos hablando de 50 millones y ya en la última vez se hablaba de más de 800. Entonces hay que juntar enojo y envidia y hay que juntar lo que realmente hicieron siempre nuestros políticos y funcionarios, porque como dicen, la burra no era arisca, ¿verdad? Y sí, realmente siempre muchos funcionarios mexicanos estamos acostumbrados en la política que quienes entran a tener cargos terminan por enriquecerse mucho, y entonces se usa todo eso en este momento para quitar aquellos proyectos o atacar a aquellos grupos que no le interesan a la política de la 4T. Se hizo con la cultura, ahorita se está haciendo con la ciencia, ayer creo empezaron a hacerlo también con el deporte. Y entonces pues este es digamos el esquema cultural y sociológico sobre el que está pasando eso, y que es lo que ha aprovechado muchísimo el presidente para sus fines. Digamos, iba a decir duro, pero bueno, finalmente las cosas son como son. Pero yo recuerdo que hay un fragmento de las memorias, Sara, de Sándor Márai. Dice que cuando entran las tropas soviéticas a Budapest, donde él vivía, que él dijo, bueno, los rusos, pues por supuesto tendrán un gran respeto por los escritores, porque son efectivamente pues un pueblo, un pueblo que tiene una larga tradición de cultivar, pensaba en Pushkin y todo lo demás, pero en el fondo lo que dice Márai es que la esencia de un régimen se deja ver a quienes admira, ¿no? Y claramente la 4T no le gusta ni la cultura ni los científicos. Lo de los deportes no lo había registrado, pero claramente el presidente cada que puede se refiere a los científicos como una especie de banda de holgazanes que se la pasan viajando, Sara. Lo terrible de eso es, como te digo, ya es dialéctico. El presidente lo dice, pero porque lo recoge también de lo que la gente en general cree que pasa. Yo en el artículo que me haces favor de mencionar ayer mío en el Universal, eso es lo que digo. O sea, se pasan la vida diciéndote que todos los que estamos en universidades y somos académicos no hacemos nada más aprovechamos, nada más cobramos aquí y allá. Dicen, se la pasan leyendo.
Exactamente, no, y además eso no hace hacer nada, pero no es solo eso, sino que no servimos para nada y encima cobramos muchísimo. Y todo esto es una tierra fértil que ha existido hace mucho, producto de envidias, de frustraciones, de lo que tú quieras, y esa tierra fértil pues la recoge el presidente, que por lo visto está pensando lo mismo, porque resultó ser gente crítica o porque quiere esos recursos para sus megaproyectos o por la razón que tú quieras, le funcionó en este momento pensar que ese tipo de acusaciones iban a caer en tierra fértil. Ahora, lo terrible, Leonardo, es que no es lo mismo acusar, digamos, de malversación de fondos o que gastaste de más o que tu viaje no fue de estudio sino de turismo, a acusar de delincuencia organizada y de fondos de procedencia ilícita. Ahí cambia y crece mucho la cosa, y por eso te mencioné hace un momento lo del deporte, porque ayer también detuvieron o presentaron a proceso, no sé bien cómo se llama jurídicamente, pero al presidente de la Federación de Natación. Entonces, yo no sé si son culpables, si no son culpables los acusados. El tema es cómo se está manejando esto. Para mí ese es el tema. El tema es un tema cultural que está repercutiendo gravemente en esta manera de vernos a nosotros mismos, de considerar a la gente importante, importante en el sentido de lo que su trabajo le sirve o no le sirve a la sociedad, y por lo visto lo que nos están queriendo hacer creer es que todo lo que hacen científicos, deportistas y artistas y creadores no sirve para nada, y es muy grave que la gente empiece a creer eso, ¿no? Pero si te lo dicen desde el poder, pues ¿qué puedes tú hacer? Sí, claro, pues las élites están para dirigir y construir un discurso alternativo. Pero bueno, Sara, querida, muchísimas gracias por la conversación. A ti, Leo, muchísimas gracias y bonita noche. Igualmente Sara Sefcovic, gran escritora. Bueno, pues hablando de este tema de las primeras damas, complicadísimo. Hace unos días que leía efectivamente la cantidad de tweets majaderos en contra de Beatriz Gutiérrez Müller. Obviamente mucha gente que salía a decir es que es increíble, lo cual es ciertamente, efectivamente para muchas cosas. Pero bueno, pues recuerde cómo trataban a Marta Sagún. Entonces, aquella época decían, que la señora, decían que se metía mucho. Bueno, usted tendrá la mejor opinión, no les ha ido bien a prácticamente ninguna, y es ciertamente, igual que las repúblicas que tienen vicepresidentes, que nunca saben dónde meterlos. A veces las primeras damas, y más cuando tienen efectivamente vida pública, pues sí resultan sumamente laceradas, ¿no? Y este país es muy misógino también, ¿eh? Al presidente lo adoran y a la doctora Gutiérrez Müller no tanto. Así pareció efectivamente en las redes, lo cual no es justo, pero bueno, lo mismo habrá podido decir Marta Sagún, lo mismo habrá podido decir, de hecho lo subió Felipe Calderón diciendo, vean las barbaridades que decían de mi mujer, y en ese caso no salían a solidarizarse. Y Peña Nieto no creo que esté preocupado por la mujer que lo acompañó durante la presidencia, pero mire que dijeron de ella y de sus hijos barbaridad de media. Por eso retomo la parte bíblica del que a hierro mata, ya sabe qué. Así son las redes, terribles. Lo que sigo sin dar crédito es que el presidente lea esas majaderías. Saludo ahora, recuperando una tradición de este espacio, a Salomón Chertorivsky. Mi querido diputado, ¿cómo estás? Querido Leonardo, te saludo con enorme gusto. Yo pensé que cuando dijiste lo bíblico ibas a decir un Salomón. Un rey Salomón, la sabiduría salomónica. Oye, cuéntanos de qué vamos a platicar hoy, Salomón. Mira, estimado Leonardo, pues ahora en efecto soy diputado federal de Movimiento Ciudadano, y creo, si así tú me lo permites, cuando existan coyunturas importantes que se estén dando en el Congreso, podamos conversarlas. Por supuesto, absolutamente desde mi propia parcialidad. No puedo más que hablarte de cómo la vivo yo y en la parcialidad en la que estoy metida, pero tratar de conversar, tratar de hacer pedagogía, tratar de explicar las decisiones que se están tomando, tratar de, de alguna manera compenetrarnos en la necesidad que existe de que en una democracia que funcione,
pues los poderes verdaderamente sean contrapesos uno del otro, y en ese sentido, pues poder explicar de alguna forma cómo desde el legislativo, por supuesto las iniciativas, la discusión presupuestal, pero también esta función fundamental de vigilancia y de control sobre el Ejecutivo. Si tú me lo permites, empezaría hoy platicándote de una iniciativa que presentamos la semana pasada para que se conformen 2 cuerpos en el legislativo y en nuestro país. Uno es para reformar la Constitución, específicamente el capítulo del Consejo de Salubridad General, para cada vez que haya una declaratoria de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, se oriente al legislativo a que inmediatamente se convoque a una comisión independiente de expertos que dé seguimiento en todo momento de esa crisis sanitaria, dé recomendaciones y al final haga una evaluación. Como eso no estaba en sitio cuando esta pandemia del COVID-19 inició, estamos pidiendo también la conformación desde el Congreso de una comisión especial que realice una evaluación de lo que ha sucedido en este año y medio en nuestro país con la pandemia, de la gestión que han tenido las autoridades sanitarias federales y locales, para que los mexicanos, las mexicanas, cuando ya llevamos alrededor de 600,000 muertes en nuestro país, pues tengamos una reconstrucción de lo que sucedió, de cómo se dio, de qué decisiones y en base a qué evidencia se tomaron esas decisiones, y por supuesto que haya una rendición de cuentas institucional y personal, porque termino esta primera parte con esto. 600,000 personas que murieron no pueden quedar ahí como si nada hubiera sucedido, Leonardo. Sí, yo creo que es fundamental que documenten efectivamente cuáles sean los elementos que tenían en el momento en que ocurrieron las cosas para tomar las decisiones. Fíjate que leí una muy interesante, un documento interesante que era la estrategia externa de México, es decir, cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores fue movilizándose para la importación de vacunas, de suministros médicos, etcétera, pero toda la parte interna no está documentada, ¿no? Toda esa estrategia de las decisiones que se fueron tomando en el plano interno, simple y llanamente está en zona oscura. Salomón. Es correcto, en efecto la Cancillería presentó este documento, ya que fueron ellos los responsables de salir al mundo a buscar vacunas. Y pues por el resultado, 114 millones de dosis que han llegado hasta hoy a nuestro país, pues el pedazo, la pieza que le tocó a la Cancillería, pues más allá de que nos merecemos revisar los contratos, ver con toda transparencia cuánto costó, etcétera, la estrategia de ir a buscar vacunas, pues podemos decir que funcionó. En efecto, todo lo que refiere a la estrategia de la actuación de la autoridad sanitaria, hasta el día de hoy no tenemos una evaluación de, insisto, cómo se tomaron las decisiones y en base a qué evidencia, cuál fue el resultado de ellas, cómo pudieron haber sido diferentes. Y esto, pues, Leonardo, es relevante, por supuesto, y lo voy a reiterar, para la rendición de cuentas, pero también porque volverán a haber otras pandemias y más nos vale aprender de lo ya vivido. Amén de que el haber tenido comisión en momentos específicos nos hubiera podido haber ayudado a corregir el rumbo. Vaya, estas comisiones estuvieron presentes en Inglaterra, en Chile, en donde se hace una evaluación del contrapeso que es el Congreso para poder sugerir al Ejecutivo los cambios necesarios. Bueno, en los países parlamentarios, pues esto es en automático prácticamente, pero la utilización de comisiones especiales es casi un tema no solo recurrente, sino que han sido muy relevantes a lo largo de la historia. Recordemos, por ejemplo, regreso a Inglaterra, la Comisión Beveridge, para plantear el futuro del estado de bienestar y en particular del sistema de salud, es esa comisión legislativa la base del sistema de salud que hoy tienen los ingleses, Leonardo.
No, tienen digamos, una relevancia enorme. Oye, me quedan 30 segundos. ¿Tú ya tienes claro a qué comisiones vas a ir, Salomón? Mira, está en ello la discusión. Es más, te diría, y de manera muy rápida, parece que Morena otra vez quiere hacer una chicanada y quieren prohibir, por ejemplo, que las y los legisladores participemos como secretarios en más de una comisión. Pues esto quitando pluralidad en la mesa directiva, que es al final la que toma las decisiones de qué iniciativas suben. Pero yo estaré muy involucrado en salud, estaré en los temas económicos, presupuestales y en algunas otras cosas, Leonardo, que si me permites en los próximos días, insisto, desde mi parcialidad, los iré platicando. Un placer, mi querido Salomón. Te mando un abrazo, diputado. El placer es todo mío, querido. Bueno, seguimos con la información. Sigue el evento, efectivamente, de los 200 años de la vida independiente de este país. Me indican que efectivamente la doctora Sheinbaum corrigió al final, dijo que licencia ya no se hace en cola. Celebro que lo haya corregido porque tenía la Yus atrás que ha estado. Además me consta que no hace falta hacer colas, todo se hace digital y la doctora pues recordó que era así. Le comento en más información que el día de hoy el Colegio de Directores de la UNAM, de facultades y escuelas, respaldó con convicción y contundencia el mensaje emitido el 22 de septiembre por el rector Graue, ya que al igual que consideramos que es un despropósito, es algo inconcebible acusar de asociación delictuosa a los académicos y funcionarios involucrados. De igual manera confirmamos, dicen los directores y las directores, no sé ahí la E cómo aplica porque no es directoros, pero bueno, directores con E, de igual manera confiamos en la correcta aplicación de leyes, la impartición de justicia y el respeto a los derechos fundamentales de las y los académicos señalados, convencidos que solo mediante la adecuada y respetuosa interacción entre la academia y el gobierno se puede aspirar a una ciencia más humana y al servicio de la comunidad. Esto dice el Colegio de Directores y Directoras de la UNAM. Michelle Rivera, adelante. Muy buenas noches, doctor, qué gusto saludarle. Para informarle que esta mañana la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora confirmó que las osamentas ubicadas en el cerro de Chechequelite, al sur de Sonora, por lo menos 5 cuerpos de los 6 encontrados, tienen relación con los yaquis desaparecidos el pasado 15 de julio. Le recuerdo que en esa fecha el reporte fue que 10 integrantes de la etnia habían desaparecido. Y bueno, con todo y la respuesta que da la Fiscalía este día, luego de los trabajos periciales que se hicieron y también el trabajo de ADN, los familiares de los integrantes de la tribu esperan una segunda oportunidad, una segunda respuesta con apoyo de la Secretaría de Gobernación. Así lo confirmó también el gobernador del estado, Alfonso Durazo, en conferencia de prensa. Entonces, para la Fiscalía de Sonora, doctor, son 5 integrantes de la tribu de los 10 desaparecidos confirmados en estas osamentas que fueron ubicadas al sur de Sonora. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Gracias, muy buenas noches. Y sigue el evento, efectivamente, los 200 años de consumación de la independencia. El presidente tiene a su derecha a Claudia Sheinbaum y a su izquierda a su señora esposa. Están también los secretarios de la Defensa y Marina y el resto, efectivamente, de los secretarios dispuestos de tal manera, como en todas las ceremonias, que esto también se lee políticamente. En estos momentos el presidente se levanta y va a hacer uso de la palabra. Vamos a recuperar la transmisión directo, a ver, la tenemos ya, y en un momento más vamos con Eduardo Borges. El presidente de la República hace uso de la palabra. De la élite militar y política, y con poca o ninguna significación social, no deja de ser el acontecimiento formal en el que desembocaron los acuerdos de Iguala y los tratados de Córdoba y la culminación de la lucha de más de una década para alcanzar la independencia de México. Es cierto que el 27 de septiembre de 1821 cabalgaban al frente de las tropas triunfantes el general... Haciendo la remembranza de lo que ocurrió hace 200 años. Doctor Borges, ¿cómo estás? Buenas noches.
Con mucho gusto saludarte, Leonardo. Muy buenas noches. Y bueno, un día importante, ¿no? El día de los 200 años de la consumación de la independencia, que abrirá muchas conversaciones seguramente sobre nuestra vida republicana y no tan republicana. También, Leonardo, que hemos sufrido periodos de mucho autoritarismo y no necesariamente de democracia republicana, pero yo quería hablar justo de algo que está pues en todas las mesas en este momento, Leonardo, que tiene que ver con la Fiscalía General de la República, más allá del caso de los 31 académicos que han sido acusados, de la forma en la que han sido acusados. Tú y yo lo hemos platicado muchas veces, Leonardo, el poder que tiene la Procuraduría General, ahora Fiscalía General de la República, es un poder inconmensurable en una sola persona. Pocos órganos unipersonales como el de la Fiscalía General tienen el poder que tiene esta institución y sobre todo tiene el poder de privar de su libertad a las personas que viven en nuestra comunidad, en nuestro país, que forman parte de ella. Y yo creo, Leonardo, salvo tu mejor opinión, que necesitamos retomar una expresión que se empieza a escuchar cada vez más, no solo en México, sino en América Latina también, que son los controles democráticos al poder. No estoy hablando de los contrapesos al poder, porque el contrapeso funcional de quien acusa es quien juzga, ¿no? Hay una suerte de complemento entre el Ministerio Público que acusa y el juez que determina si la acusación es válida. Me refiero a controles democráticos que tenemos que establecer con toda claridad cuando hay poderes pues de esta fuerza enorme, de este tamaño, y que por momentos, Leonardo, daría la impresión de que no siguen otro plan que los intereses de la propia Fiscalía, o incluso se ha empezado a mencionar del propio fiscal. Me parece que tenemos que retomar aquella vieja conversación de la Fiscalía que sirva, de evitar los fiscales carnales y hablar de los controles democráticos a las instituciones públicas, especialmente en este momento a la Fiscalía General. ¿Qué tipo de control democrático en particular creo que en este momento no tiene la Fiscalía y debería tenerlo? El hecho de que no es claro si hay un plan de persecución penal, Leonardo, si hay una estrategia que ordena los distintos asuntos que son relevantes para la Fiscalía y que deja claro y contundente a los ojos de todos que la Fiscalía está actuando conforme a un plan, conforme a una estrategia de investigación criminal y no por contentillo o por razones distintas a las de la impartición de justicia. Yo siento, Leonardo, que ya llegó el momento de empezar a hablar de estos controles. Hay quien está hablando incluso de la remoción del fiscal general. Yo creo que es todavía prematuro hablar de los causales que marca la ley en esta materia, pero cuando menos tenemos que volver a traer a la mesa pues cuáles son los límites de un poder tan amplio y tan delicado como el poder de poder privar de su libertad a alguna persona. Creo que tenemos que volver a hablar de ello, Leonardo. No puedo estar más de acuerdo contigo, y a 200 años de haber empezado la vida independiente de este país, ese sigue siendo uno de los problemas, el acceso a la justicia y evitar efectivamente la politización de la misma. Mi querido Eduardo, te mando 1000 abrazos. Un abrazo de vuelta y que sea realmente una buena semana, Leonardo. Muy buenas noches. Gracias. Y voy a enlazarme ahora con el presidente de Coparmex, como todas las semanas, José Medina Mora. Presidente, muy buenas noches. Leonardo, muy buenas noches, qué gusto saludarte. El gusto es nuestro, felices 200 años de, digamos, entrada del ejército triganante. ¿De qué vamos a platicar esta semana, presidente? Sí, Leonardo, esta semana platicaremos de este proceso para la renovación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Como sabes, Leonardo, para la Coparmex es una prioridad el combate eficaz a la corrupción y a la impunidad, por lo que hemos hecho un compromiso para coadyuvar en la consolidación de este Sistema Nacional Anticorrupción. Bajo esta premisa, nuestra Comisión de Ética e Integridad, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, ha dado puntual seguimiento al proceso de selección
de 4 personas para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana, conocida como el CPC, del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un órgano ciudadano colegiado creado para coadyuvar con las autoridades en el combate a la corrupción y sobre todo representarnos a nosotros como ciudadanos. Nos preocupa que en este proceso la Comisión de Selección no se apegó desde un inicio a los principios de transparencia y acceso a la información que son necesarios para que el Comité de Participación Ciudadana tenga fortaleza e independencia. Es alarmante las amenazas a las que fueron víctimas 2 comisionadas y los despidos laborales que padecieron una de ellas y la secretaria técnica como medida de presión a su actuación directa en el proceso de selección, según fue denunciado públicamente en la sesión del pasado 24 de septiembre. Desde Coparmex, Leonardo, nos solidarizamos con las comisionadas afectadas y ofrecemos el apoyo legal que necesiten para ejercer sus derechos. Consideramos que por la importancia del CPC nacional, este Comité de Participación Ciudadana, como representante de todos nosotros en el combate a la corrupción, se debe declarar una reposición de este proceso en donde no haya injerencias externas a las de la ciudadanía y tampoco haya conflictos de interés. En esta ocasión, el Comité de Selección nos quedó a deber, pues el proceso no es aceptable y para la designación de la ciudadanía que nos representa en el Comité de Participación Ciudadana. Nuestra solidaridad con las comisionadas en la Comisión de Selección y el impulso en compañía de los organismos de la sociedad civil para que este Sistema Nacional Anticorrupción no se vea afectado por designaciones indebidas que no garanticen la transparencia y la rendición de cuentas, Leonardo. Muy bien, pues presidente, muy agradecido por su participación. Nos escuchamos la semana próxima. Nos escuchamos la semana próxima. Invitamos a todos al foro legislativo que tendremos a partir de mañana 3 días con representantes de todos los partidos. Son foros que estaremos haciendo periódicamente en este proceso para tener la postura de las distintas fuerzas políticas del país. En este caso es sobre la reactivación económica tan necesaria para el país, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias, presidente, nuevamente, y un gran abrazo. Fuerte abrazo. Y seguimos efectivamente, pendientes de lo que el presidente dice en la ceremonia esta de los 200 años. Me enlazo con Óscar Aguilar, analista político. Mi querido Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, un saludo a ti, el auditorio. Oye, tú que sabes leer en clave, ¿cómo viste la carta que el Papa le envía efectivamente a México? Se lo envía a Monseñor Cabrera. En fin, tu lectura del documento, la misiva. Pues mira, es una respuesta muy puntual, Leonardo, es una respuesta muy puntual a a las peticiones, en particular de perdón que el presidente le hizo al Papa Francisco. Si tú ves la carta así completa, más allá de las reseñas de los medios, casi te diría yo que yo no sé quién le copió a quién, aunque sospecho que el presidente se sintió más inclinado a copiar el estilo del Papa, ¿verdad? Habla de fortalecer las raíces, purificar la memoria, ¿no? Reconocer los errores cometidos en el pasado, ¿no? Y esa es, digamos, una parte. La otra parte que me gustaría que se copiara acá, ¿verdad?, es que, también dice que ya se les pidió perdón por los errores del pasado, ¿no? Pecados personales y sociales. Mis y todas las acciones como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y de paso recuerda la cristiada, ¿no? Sí, pero dice, oiga, pero pues también acá los valores. Y tiene una acotación muy interesante, pero espero que no sea premonitorio, ¿verdad? Dice, y le recuerdo que en 10 años se cumplen 500 años de la aparición de la Virgen. Entonces, pues como que también no se le olvide celebrarlo, ¿no? Ahí habría que decirle al Papa que no sabemos quién va a estar dentro de 10 años, ¿verdad? Pero el punto es, Leonardo, que el Papa lo que nos está diciendo es, sí, ya nos purificamos, pero el lado que me pareció interesante es, sí, pero también aprendamos de los errores del pasado. Y es ahí donde, pues también está el mensaje de decir, pues aguas con lo que también se está haciendo en el presente, no vaya a ser que repitamos algunos errores
de los cuales después nos arrepintamos, ¿no? Entonces, aprender de ellos, dice, para sanar heridas y cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias y a construir la tan anhelada fraternidad, Óscar. Sí, y aparte, Leonardo, además, recuerda justamente el significado de lo que es las famosas 3 garantías de ese ejército de Iturbide, ¿no? Independencia, unión y religión. Me cambia el sentido de los conceptos, ¿verdad? Porque era religión, unión e independencia, pero bueno, el mensaje es el mismo, ¿no? La independencia, nos separamos de la madre patria, la unión, pero fíjate qué interesante, la unión también, ¿a qué hace alusión, Leonardo? A las fuerzas realistas e insurgentes. Yo creo que este es el valor. Y la religión, bueno, pues en aquel tiempo... Hoy diríamos chairos y fifís, ¿no? Todos juntos. Exactamente. ¿Dónde está nuestro nuevo ejército trigarante, Leonardo? Porque la selección mexicana pues no cumple estas expectativas, ¿verdad? Solamente nos une temporalmente y normalmente nos deja frustrados, ¿verdad? Pero superar ese sentido en el nivel político, pues eso yo creo que es el gran desafío de estos tiempos, ¿no? Ya. Oye, pues ahí está efectivamente la carta del Papa. Mi querido Óscar, te agradezco mucho que me hayas ayudado a interpretarla. Nada que agradecer y un abrazo a ti y un saludo a tu auditorio, Leonardo. Abrazos. Y seguimos con la ceremonia en el Zócalo capitalino. Anhelos enardecidos por la esperanza de lograr la transformación que sus nobles sentimientos ansiaban. Indomable, la causa insurgente mantuvo el fuego de sus ideales, hasta que Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, hermanados por las aspiraciones de independencia y decididos a terminar con la dolorosa confrontación, consolidaron los propósitos que por tantos años acariciaron los próceres de la patria, para conseguir al fin la firma del Acta de Independencia, documento que cristalizó la suma de voluntades de la insurgencia. A 200 años de la consumación de nuestra independencia, la Secretaría de la Defensa Nacional se complace en invitar al pueblo de México a presenciar la representación histórica-cultural organizada para Bueno, pues ahí lo tiene, con eso nos vamos. Le pido que se cuide mucho. Viva México y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.